Buenos días, iglesia, que el Señor le bendiga. ¿Cómo está la iglesia hoy? Bendecida y en victoria. Nosotros siempre decimos bendecidos y en victoria, así no estemos pasando en un buen momento, pero decimos ¿por qué? Porque sabemos de que el mundo dice que después de la tempestad viene la calma, pero nosotros sabemos que nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Jesús nos dijo que las cosas nos iban a ir bien, dijo íbamos a tener aflicciones, pero con Él hemos vencido. Y esa es la esperanza y la victoria que nosotros tenemos. Tú puedes estar sentado el día de hoy aquí, pero puedes tener un problema de salud, de trabajo, o un problema de vivienda, o un problema que quieres que nadie se entere porque es muy personal o qué dirán, y muchas situaciones. Todos pasamos por situaciones muy difíciles. El título que le he llamado hoy es el reino de los cielos. Y esta frase, reino de los cielos, esta oración, reino de los cielos, se ha puesto muy polémica y dicen, hay diferentes interpretaciones de qué es el reino de los cielos. Unos dicen una cosa, otros dicen otras. Yo tengo mi propia postura acerca de lo que es el reino de los cielos. Yo quiero enseñar acerca de lo que es el reino de los cielos según la palabra me enseña a mí. Y el problema con el reino de los cielos es de que al crearse todas estas interpretaciones o divisiones en la iglesia está careciendo de un poder. No sé si han visto, a veces hay un padre que le dice al niño, haz una cosa, pero la madre dice otra cosa diferente a lo que dijo el padre, y el niño en el medio no sabe qué hacer, porque obviamente quizás se incline para lo que le conviene al niño, pero está indeciso qué es lo que voy a tomar. Hay como gente que dice que las lenguas no existen, que ya no se ora por los milagros, que la sanidad ya no se ora por sanidad y cosas así. Hay gente que es muy reservada y la iglesia mientras está en va y viene, que sí, que no, que si eso, que no es, la iglesia está careciendo de la manifestación del poder de Dios. Y Dios es poder. Cuando se habla del reino de los cielos, se necesita obviamente un reinado para que haya un rey. Nosotros vivimos en lo que se le llama el Reino Unido. Y en el Reino Unido hay una monarquía y hay un rey, el rey Carlos. Y si no sabía, seguro cuando vea sus billetes, cuando le paguen, vea, ahora ya está saliendo la cara del rey Carlos en el billete. Ya aparece, antes era la reina Elizabeth, ¿no? ¿Ah? Sí, la reina Elizabeth que aparecía, pero ahora el rey Carlos. Y para que haya un rey, tiene que haber un poder, tiene que haber un reinado. Y para que haya un reinado, tiene que haber un rey. Y la palabra nos habla acerca del reino de los cielos, y el reino es poder. Alguna vez ustedes no me respondan, pero yo creo de que, o si no ha visto a alguien de la monarquía, ha pasado por la calle y le han cerrado la calle porque va a pasar a alguien de la realeza. O se han ido por Trafalgar Square y ahí está cerca el Palacio del Buckingham, y a veces cierran o hay invitados especiales que en el parabrisas del auto ponen una hoja porque tienen una invitación especial. Tienen unos soldados diferentes a la policía normal. Tiene gente camuflada por ahí que están de civil, están cuidando a la realeza. La realeza tiene un poder, hay un poder. ¿Cuánto más es el poder de Dios, pero nosotros no lo podemos ver? Que tenemos nosotros a un rey que es el Rey de Reyes y el Todopoderoso, y es el Rey de los cielos que se ha acercado, el que ha venido hacia nosotros. Esa palabra rey, en el libro de Mateo nada más la frase Rey de los cielos o el reino de Dios se aparece en el libro de Mateo 32 veces. Por algo aparece 32 veces solamente en el libro de Mateo. Los otros evangelios también, pero Mateo es el que más habla acerca de Jesús como rey. Y eso le quiero hablar hoy porque vamos a hablar del reino de los cielos. Pero quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 5. Cuando se habla Mateo 5, inmediatamente vienen las bienaventuranzas, el sermón del monte, donde empieza Jesús a predicar. Y en el versículo 3 hay una bienaventuranza que a veces la sabemos de memoria, pero quiero enfocarme en una bienaventuranza, la del versículo 3, cuando Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué palabra tan poderosa!
Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurado es una bendición. Es una bendición, una promesa hacia nosotros, que Dios nos dice, eres bendecido, tienes mi protección, tienes lo que es mío, yo te cuido, yo te guardo, eres bendecido. Pero ¿quiénes? Los pobres. Y los pobres no son los misios, o en Colombia le dicen los pelados, ¿no? Cuando están pelados, o aguja en Perú, no tienen plata. No son esos, sino los pobres, esos de que tienen una bancarrota espiritual. No es una carencia de dinero. Aquí, cuando se habla de pobres, dice la gente de la calle, no se refiere Jesús a ellos. Porque hay gente pobre en la calle que no tiene dinero, pero es rica en Jesús. Y hay gente rica, adinerada, pero es pobre. Hay gente que está en la cárcel, pero es libre. Y hay gente que está fuera de la cárcel y están presos. Por eso Dios habla y le habla a los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos, como les dije la expresión, una bancarrota espiritual. Que se siente que yo soy pecador, que yo no puedo hacer nada, que el dinero no me sirve de nada. El otro día, no sé si es que me está chocando la edad o qué, y dije, mientras iba manejando, y digo, ¿para qué me preocupo tanto? Porque estaba preocupado, obviamente. Digo, si al final todo esto se va a acabar, ¿para qué lloro? ¿Para qué me quejo? ¿Para qué me pongo mal cuando alguien me pone mal? Si después voy a estar bien. Si esto es pasajero. ¿Para qué? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve todo esto? Y no sé si algunos han sentido lo mismo, se han hecho la misma pregunta y digo, ¿saben qué? Mejor decido ser alegre, estar contento y no preocuparme por la situación que estoy pasando en el trabajo, en la casa, en la familia o en lo que sea. Tienes que tomar una decisión. Y tomé la decisión, ¿saben qué? Yo voy a estar tranquilo ante cualquier situación. Y quizás lo he escuchado muchas veces, pero digo, ¿para qué? A veces estamos una semana, estamos mal nosotros por meses, por años. Venimos a la iglesia, y no me refiero a restauración, sino en general. Venimos a la iglesia y puede que uno no se hable un hermano con otro hermano, pero los dos oran al mismo Dios. Y los dos hablan del perdón. Perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pero no me hablo con el otro hermano. ¿Se imagina que Dios suene la trompeta y Dios nos llame y yo no me hable con Elizabeth, por ejemplo? Y la veo tomando filas ahí para entrar al reino de los cielos. Y le digo que pase ella primero y después que pase Ricardo Richa, yo voy más atrás para no estar muy cerca de ella. Si yo voy con ese pensamiento, creo que no estaría primero que todo tomando filas allá, en ese lugar. Yo no sé, Dios en su misericordia, yo no sé cómo trabaja Dios, pero ¿para qué voy a estar yo aquí en la tierra con una falta de perdón? Y esto lo digo como una añadidura a la prédica, para que nos examinemos nosotros, si en verdad podemos ver a cualquier persona, amigos, familiares, personas que nos han hecho daño, y poder encontrarnos en la calle mientras caminamos y decirle buenos días. Así quieras seguir delante, pero que lo puedas ver y que no que se te empiece como que la sangre a manifestar y querer irte para otro lado. No hay nada más horrible. La gente piensa que uno no se da cuenta, pero cuando no lo quieren saludar a uno, que uno va pasando por ahí y inmediatamente agarran y están, ¿aló? Y tienen hasta el teléfono al revés, mirando para el otro lado y ni cuenta se dan. Y piensan que uno es más falso lo que están haciendo. Es horrible. Iglesia, vivamos alegres. Vivamos con gozo, vivamos sin falta de perdón, vivamos nosotros como Cristo nos ha dicho a nosotros que vivamos nosotros como tiene que ser. Pobres en el espíritu son aquellos que han experimentado cuando han entregado su vida a Cristo y se han postrado ante Dios y se han sentido pecadores. En el curso de la vida abundante se habla acerca de sentir pesar por los pecados, sentir en verdad soy pecador. Cuando uno sale a predicar, le dice, Cristo te ama, y la gente dice, gracias. Puedo orar por ti, gracias, que a quien no le gusta. Y le dice, pero hay algo que te divide de Dios, que es el pecado, y la gente ya no quiere escucharte, porque ama más el pecado. Pero la iglesia, el mundo tiene que ser confrontado, porque el pecado es lo que lo separa al hombre de Dios. Pero Jesús vino a unirnos. Y ahora que estamos en Cristo, debemos nosotros reconocer aquel
que no ha llorado delante de Dios, aquel que no se ha sentido pecador delante de Dios, aquel que se siente que está normal con su clase de vida que tenía antes y ahora llegó a Cristo y sigue igual, con todo el respeto, hay algo que no está bien, porque tenemos que reconocer que somos pobres en el espíritu, que ni mi ropa, ni mi dinero, ni nada me hace nada a mí delante de Dios, no me hace superior a nadie, sino que reconocer que soy pobre en el espíritu y humillarte y adorarle y vivir para ella. Adorarle no es solamente cantarle una canción lenta, adorarle es reconocerlo y darle los atributos a Dios. Y entonces que Dios te diga, bienaventurado eres, porque tuyo es el reino de los cielos. Y que tú te sientas bendecido, pero que sepas que la bendición es la que Dios te ha dado y que no eres tú. Porque cuando se sube el ego, cuando se sube la soberbia, cuando presumes por lo que tú tienes, hay un problema. Y el problema es que el ser humano a veces se olvida sus raíces, se olvida de dónde vino. Anteriormente, yo no sé si seguirá pasando, cuando había el sueño americano, llegaba la gente a los países, a América Latina, y se olvidaba el español. Nosotros teníamos un primo, un tío que llegó después de muchos años de vivir en Cincinnati. Digo, ¿cómo? Ah, pollo. Y agarra un papel y un lápiz para escribir pollo, porque se había olvidado la palabra pollo. A comer un pollo a la brasa. Se había olvidado. O hay gente que va y se le cambia hasta el acento y llega con otro acento. Se van a Argentina y llegan, che, pibe. Yo conocí un argentino aquí que llegó con un acento español porque vino de España. Y había otro argentino en la iglesia. Y le dijo, espérate un segundo, le dijo, ¿tú eres argentino? Sí, había ido muy pequeño a España. Y se le puso así encima, no. La semana siguiente habló como argentino. Yo no digo que no, sí, se le pega el acento en lugares y no conoce gente, sí, uno que otro, unas palabras y cosas así, sí. Pero no es normal nosotros que se nos pegue el aroma de Cristo, el poder de Dios. Bienaventurado, dice las palabras, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablando de esto, de los que no han llorado, los que no han sufrido, los que no conocen a Cristo, lo conocen de oídas, pero no han tenido una relación personal con Dios, que han llegado a una iglesia, pero no conocen a Dios y no pueden adorar a Dios, solamente se adoran en la iglesia. Así era el pueblo de Israel. Eran judíos, ellos eran por religión, pero ellos no tenían un encuentro con Dios. Por eso Dios siempre mandó los profetas a exhortarlos y a decirles, arrepentidos, que se arrepientan y busquen el reino de los cielos, que busquen a Dios. Y ellos sabían que iba a venir un rey, pero ellos buscaban un rey terrenal, no un rey celestial. La Biblia dice el rey de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Ellos querían un rey que votara a los romanos de Israel. Eso es lo que ellos buscaban, porque sus pensamientos no lo dejaban ver más allá. Hay gente en la iglesia que quiere un Dios que le dice, sáname porque yo diezmo, sáname porque yo vengo a la iglesia, sáname porque yo estoy adorando toda la semana. Y como que Dios tiene que hacer caso a lo que yo quiero. Y entonces esa persona no es pobre en el espíritu. Porque el que es pobre en el espíritu es, si quieres, sánalo. Como dijo aquel ciego, si quieres, sáname. Y Jesús le dijo, yo quiero, y lo sanó. No es lo que tú quieres, sino que se haga tu voluntad, no la mía. Pero yo te pido y que seas tú en mí. Hay una gran diferencia. Pero que nunca se nos suba el ego. Porque hay una cosa, Dios en nosotros tenemos autoridad y tenemos poder. Cuando te dan una tarjeta para poder pasar un pase, para entrar a un lugar VIP, no eres tú, es la tarjeta la que te hace pasar a ese lugar especial. Cuando tienes un auto nuevo y moderno y todo, la gente te mira con un estatus diferente, no eres tú, es el auto que tienes. Cuando te compras un traje quizás de diseñador de 20,000 libras y caminas, te miran, uy, tiene plata, lo mira, no eres tú, es el traje que tiene. Pero cuando te dicen, qué hermoso cómo oras tú, gloria a Dios. Qué hermoso cómo cantan las niñas acá, gloria a Dios. Qué hermoso cuando tú hablas hay una paz, gloria a Dios, porque no eres tú, es Dios en ti. Pero si Dios quitara eso, somos nada. De la mano de Dios somos nosotros reyes y sacerdotes. Pero si Dios quitara su gracia, no somos absolutamente nada. El predicador en el libro de Eclesiastés, Salomón, dijo al final, todo esto es vanidad.
siendo uno de los hombres más ricos sobre la tierra, el hombre más sabio sobre la tierra. Y en la actualidad existe gente que quiere así, como que lo atienda. En el libro de Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, de la nada aparece un personaje llamado Juan el Bautista. Sin ninguna presentación que era el hijo de fulano de tal ni nada. Mateo solamente relata que se aparece Juan el Bautista y da la siguiente prédica en Mateo 3, verso 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentirse, según la enseñanza de la vida abundante, es un cambio de actitud. En las clases sale una flechita así, dice Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y en la traducción original de la palabra arrepentirse es un cambio de actitud, un cambio de dirección. Cuando tú llegas a Cristo y te presentan el reino de los cielos, tú no puedes seguir llevando la clase de vida que llevabas antes de conocer a Cristo. Porque antes de conocer a Cristo, el ver pornografía era normal, el mentir era normal, el llegar a la tienda y tomarme una gaseosa o comer un pancito y después lo vuelvo y pongo en cualquier repisa y no lo pago, era normal. Todas esas cosas eran normal, pero cuando llegas a Cristo eres confrontado con la palabra y si yo no puedo seguir haciendo lo mismo. La infidelidad era normal, no había problema, algunos por moral, pero no lo veían como pecado. Pero cuando llegas a Cristo eres confrontado por el Espíritu Santo y si yo no puedo seguir lo mismo, tiene que haber un cambio. Juan el Bautista empieza a predicar un cambio de actitud. Arrepentidos, empieza, dice la palabra en el verso 2, diciendo arrepentidos. Esa fue la primera palabra de la prédica de Juan el Bautista. Ahora cuando uno llega y se siente confrontado, antes era ciego y no podía ver, ahora tienes que tomar una decisión. O sigo en lo que estaba, o voy al camino nuevo. Hay gente que hay cosas que dejan sí, pero hay cosas que no quieren dejar porque les gusta. Les gusta ese pecado. Y Dios dice que tú no puedes tener dos señores. Amarás a uno o aborrecerás al otro. ¿A quién decides seguir? Si tú sigues a Cristo, cuando Eliseo decidió seguir a Elías, vendió todo lo que tenía. Porque cuando tú aceptas a Cristo no existe plan B. En otras cosas pueden existir un plan B, un plan de contingencia, como le dicen acá. Pero a Cristo no puedes tener plan B, porque con Cristo no vas a fallar. Cristo está en nosotros y Él es esperanza en gloria y es poder. Sigues el camino antiguo o el camino nuevo, pero no podemos estar en los dos nosotros. Ese Juan el Bautista era conocido como un predicador fuerte. Si Juan el Bautista viniera al 2024, yo creo que ninguno de nosotros lo invitaríamos a predicar a la iglesia. ¿Se imaginen? ¿Se imagina si se parara acá? Buenas tardes, generación de víboras. ¿Empezaría así? Sí. Porque eso era muy fuerte, sus prédicas eran fuertes. Y hay gente que es así. Y hay gente que le gusta que los maltraten y que le digan cosas así fuertes. Es que se tienen que decir las cosas como son, pastor, sí. No critico a Juan el Bautista, pero personalmente yo creo que si lo hubiera conocido así, yo no lo invitaba a predicar acá a la iglesia. Porque si va a maltratar a la iglesia, no, tampoco, Juan, por favor, no seas tan fuerte. Sé diferente. Juan el Bautista era directo y fuerte. Y a veces a la iglesia hay que ser fuertes. Con los hijos hay que ser fuerte. No es que si no quieres comer, no comas. Comes, yo soy tu papá y te lo comes, quieras o no, te guste o no te guste. Y si no te doy más, y cuento hasta 3, y los ojos se nos ponen así, la voz nos cambia. Porque acá vivimos bajo la ley. Y nos ponemos así. En el trabajo tienes que ser así. Llega tarde uno el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Por favor, trata de llegar temprano. No. Quiere decir, si llegas tarde, ¿sí? Lo despides. O que se regrese a la casa. Hay que ser fuertes. Y la palabra de Dios es fuerte, sino que nosotros los predicadores la ponemos un poquito blanda para que la iglesia no se ofenda. Pero la palabra de Dios es fuerte. Y quizás aquí, iglesia, hay gente que ni siquiera ha experimentado lo que es ser pobre en el espíritu. A veces lo de la alabanza, cuando hablo con ellos, porque ellos pueden ver cuando uno está delante, quién se duerme y quién no se duerme. Puede ver quién canta y quién no canta. Quién está con los brazos cruzados y quién no está con los brazos cruzados. Pero, como les digo, cierren los ojos y canten ustedes, así nadie quiera cantar. Porque ustedes tienen que saber a quién le van a cantar. Estoy adorándole a Dios. Si la iglesia no quiere adorar,
es la iglesia la que pierde la bendición, pero no pierdas tú la bendición por causa de las personas de allá. Nosotros tenemos que adorarle en todo tiempo. Más adelante, en el mismo Mateo capítulo 3, Juan el Bautista, en su prédica, dice lo siguiente: yo a la verdad, dice Juan el Bautista, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. A Juan el Bautista lo veía, se arrepentía, la gente venía y se bautizaba en agua. Pero Juan el Bautista, que era directo y fuerte, dice, mas el que viene, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Él está entendiendo lo que le decía ahora acerca del ejemplo de la vestimenta o del vehículo o del pase para poder entrar. Yo no soy digno ni siquiera de atarle los calzados. Yo no soy digno. Él es el poderoso, Él es el Rey, la esperanza, lo que esperaban ha llegado. El momento que tanto esperaron los profetas, que querían ver, se estaba cumpliendo. Y dice, yo no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautizo es testificar públicamente que ya yo no sigo al mundo, sino que ahora yo sigo a Cristo. Los bautizos ahora acá son fáciles, porque vivimos en una nación que se considera cristiana, aunque la mayoría de personas son ateos en este país, pero se considera una nación cristiana. Cuando hacemos bautizos, a veces ustedes han visto, a veces la gente toma fotos, se acerca, ¿qué religión son ustedes? Yo también soy cristiano. Los cristianos se ponen a ver, los que juzgan se ponen por otro lado, como los fariseos a mirar, pero no hay persecución. Pero te imaginas en un país, allá en Arabia Saudita, donde está Richard, que diga soy cristiano y vamos a la playa a bautizarlos y vestiditos de blanco y con la guitarra y a alabar, y que sea uno de la nación de ellos que dice yo he decidido seguir a Cristo, y así un judío, sin ir muy allá, un judío que diga ya no voy a ser judío, voy a ser cristiano. ¿Te crees que va a decir, bueno, es tu decisión? No le van a decir eso. Imagínate toda la persecución que van a recibir, todo el ataque. Nosotros la tenemos fácil aquí, pero acá ellos estaban bautizando, pero acá decía, el que viene los va a bautizar con un poder superior. Hablando del bautismo, del Espíritu Santo, que ha sido otra cosa polémica en la iglesia, que eso no existe, que eso ya no es, pero acá dice bautizará con fuego, Espíritu Santo y fuego. Mateo 4, más adelante, cuando Jesús se entera ahora de Juan el Bautista, qué tremendo, versículos 12 al 17. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Antes de leer el 17, preste la atención al 16. El pueblo estaba en tinieblas y vio gran luz. Cuando Jesús vino, eran los que los profetas ya habían dicho, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando Cristo vino a nosotros, luz resplandeció en nosotros. Unos no quieren aceptarlo, pero la luz llegó y la salvación llegó a ellos. Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Recién empieza a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que Juan empieza a predicar es arrepentidos. Lo primero que empieza a predicar Jesús es arrepentido, porque todas las prédicas, todos los que empezaron a predicar la palabra de Dios era acerca del arrepentimiento. El primer mensaje es el arrepentimiento. Ese es el primer mensaje. No puedes vivir la clase de vida que estás viviendo. Tienes que cambiar, porque eso no le agrada a Dios. No puedes experimentar el reino de los cielos. No puedes ser parte del reino si tú no eres pobre en el espíritu, porque bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú no puedes heredar el reino de los cielos si tú sigues todavía en los caminos que a Dios no le agrada.
Tiene que haber un cambio de actitud para poder experimentar lo que Dios quiere que nosotros experimentemos, el poder de Dios, porque le dije, el reino es poder, y donde hay poder existe un rey, donde está el reino existe un rey, y donde hay un rey existe un reino. Jesús es el rey de reyes, nosotros somos parte del reino, por eso le decimos, tú eres el rey de reyes, y el pueblo le alaba, y el pueblo le adora. El pueblo le dice santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo la sangre derramada en la cruz. Por eso le adoras y le cantas, sientes su presencia, porque pertenecemos no al Reino Unido, no al reino de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Perú, sino al reino de los cielos, donde no existe nacionalidad, donde solamente existe el pueblo de Dios, donde Dios nos adoptó a nosotros, donde nos sacó de nuestros delitos y de nuestros pecados y nos plantó en un lugar diferente, nos llamó de tinieblas a luz, nos llamó, como dice la palabra en lo que hemos leído, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Es un motivo para que la iglesia se alegre, porque antes yo vivía muerte en pecados. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un testimonio de nuestra vida pasada. La pastora Milena compartió la vez pasada un poco de su testimonio, porque lo ven a uno aquí con un micrófono, con un púlpito, y piensan que uno nació pastor. No. Y siendo pastores, siendo predicadores, siendo adoradores, siendo ministros, líderes, siendo cristianos, cometemos errores, pero ya no vivimos en el error. Nos agarramos de Dios y reconocemos el error que hemos tenido. Y decimos, Señor, perdóname, porque soy pobre en el espíritu, reconozco que soy pecador, pero sé que soy parte del reino y tú eres mi rey. Y cuando tú eres del rey, existe una cobertura especial, algo que nosotros no podemos ver. Pedro me envió de recién en Instagram un video que de un satanista que estaba en la escuela, que ellos oraban, porque los satanistas a veces oran más que los cristianos, y decían, a los hijos de los cristianos no los podemos tocar porque hay un fuego alrededor de ellos. Jesús dijo que iba a haber fuego, Él se bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La oración tuya puede parecer muy simple, puedes entrar, arrodillarte en tu casa y oro por mi hijo, que lo guardes en la escuela porque yo no lo puedo ver. ¿Tú crees que tú lo vas a cuidar a Dios mejor que Dios? ¿Tú vas a cuidar a tu hijo mejor que Dios? Dios lo va a cuidar mucho mejor que nosotros. Pero cuando tú estás orando, tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo allá. Tu oración, así no haya sentido la presencia de Dios en la oración, está ocurriendo algo en el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas. No puede penetrar a los hijos de Dios porque hay una protección divina. Cuando tú te congregas y vienes a la iglesia, hay un poder de Dios. La Biblia dice de no como algunos tienen por costumbre de no congregarse. Ven porque es bueno en secreto, Dios te recompensa en público. Pero es bueno estar todos juntos porque Dios dice, mira cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí Él envía su bendición y vida eterna. El pueblo del Antiguo Testamento esperaba un rey terrenal, pero vino un rey celestial, el rey de reyes. Un rey terrenal solamente va a poder cuidar una parte de la tierra. Él vino y se hizo hombre. En condición de hombre llevó el pecado, sintió el dolor, pero Él es el rey de los cielos. Él dejó su trono por nosotros para enseñarnos a nosotros lo grandioso que Él tenía para nosotros. El verso 17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque Él mismo se presenta. Juan el Bautista hacía la introducción, Jesús ahora empieza a predicar. Porque Jesús en el Nuevo Testamento, los primeros evangelios, lo que está haciendo, Jesús está cumpliendo la Escritura. Pero en el libro de Hechos viene el poder, cuando es recibido el poder del Espíritu Santo. Y así la iglesia empieza a crecer y se empieza a establecer. Ahora Jesús empieza a predicar y esa palabra prédica en el original en griego significa heraldo. Y dije, ¿qué es heraldo? Y dice traer un mensaje del rey, un mensaje celestial.
El mismo Dios descendiendo del cielo a traer un mensaje celestial. Cuando tú vas y le predicas a alguien y le dices que Jesús le ama, le estás trayendo un mensaje del reino. Estás inmediatamente empezar una guerra espiritual porque estás sacando a alguien de las tinieblas para traerlo a la luz y a pertenecer a la familia de Cristo. Por eso es importante la vida abundante, porque es lo básico del Evangelio. Uno dice, pero es muy facilito, pero tenemos que saber si eres tentado por el diablo, si eres tentado por el mundo o por ti mismo. Tienes que saber, hay muchas cosas que te enseña la vida abundante que la debemos saber de memoria. Que todos son hijos de Dios, mentira, en la primera clase te enseña. El arrepentimiento, sí, pero yo sé que es arrepentimiento, sí, pero no hay un fruto, no se ve. Y se tiene que ver, no que yo lo vea, sino que podamos sentir nosotros que sin Dios yo no soy nada. Más adelante, para ir avanzando porque se me fue el tiempo, Jesús enseña a orar y ustedes saben la oración ejemplo que se le dice, Mateo capítulo 6, solamente el verso 10 le voy a leer, cuando empieza el Padre Nuestro, le dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Qué tremendo que es esto. Que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo. En el cielo hay falta de perdón. En el cielo hay enfermedad. En el cielo hay dolor. En el cielo hay enojo. No. En el cielo hay paz. En el cielo hay gozo. En el cielo hay sanidad. En el cielo hay gloria. En el cielo hay poder. Y ese poder Dios lo que hace, lo trae aquí a la tierra. Y cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador y perteneces a la familia de la fe, ocurre algo maravilloso en nosotros. Porque fuiste llamado de tinieblas a luz. Eres pertenencia de Cristo. Dios nos hace a nosotros especiales. Yo le invito a la iglesia a que nos pongamos de pie. Porque los planes de Dios son perfectos. Jesús Juan el Bautista empieza con la palabra arrepentimiento. Jesús empieza el ministerio con arrepentimiento. Todas las prédicas, los discípulos, Dios envía a la misión de los 70 de 2 en 2 y le dice que vayan por las aldeas, vayan por las casas y prediquen el evangelio y dígale arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos van a predicar el evangelio. La primera prédica que ellos dan es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Impondrán manos sobre enfermos y se sanarán los enfermos. ¿Por qué? Porque no eres tú, pero es Cristo en ti que opera el poder del Espíritu Santo que Juan el Bautista dijo, el que viene bautizará en el Espíritu Santo y con fuego, y ocurren maravillas. Quizás el enfermo no se sana cuando tú oras, pero tú sabes que perteneces al reino, tú sabes que perteneces a Dios, que perteneces a esa familia, y vas con esa fe, con esa autoridad, no con una duda, a orar por ese enfermo. Se sane o no se sane, solo Dios conoce, Dios sabe, pero yo voy con fe a orar para que se sane. Yo voy para orar para que haya una restauración familiar. Cuando eres invitado es porque la gente sabe de que tú eres del reino y te invita. Puedes venir a mi casa a orar, puedes venir a hablar con mi familia, puedes hablar porque tenemos un problema familiar y queremos una persona espiritual que venga a ayudarnos porque tú eres pertenencia del reino, tú conoces, yo quiero que venga. Y ese es el trabajo del pastor, de llegar a poder aconsejar, a poder orar, porque entendemos que somos del reino, pero tú también eres del reino. Tú tienes autoridad, tú tienes poder, no necesitas llamar a un pastor para ir a ver a un amigo. Tú vas y le dices al amigo, yo conozco a alguien que te puede ayudar, ¿puedo orar por ti? Porque perteneces al reino, porque sabes que tienes autoridad. Pero esa autoridad es dada por Dios a ti, es de Dios, no es tuya. La autoridad la tengo en Cristo Jesús, que Él me la da. Cuando manda a los 70, ellos llegan maravillados de lo que había ocurrido. Los enfermos se han sanado.
Los muertos resucitan. Jesús le dijo, vi al diablo, a Satanás, que cayó como un rayo. Pero no se alegren por eso nada más. No te alegres porque se sanaron. Hay gente que se alegra más por la sanidad. Alégrate más para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, o sea que perteneces al reino de los cielos. Alégrate más y puedes venir diciendo, gané un alma para Cristo, porque le dije, Jesús te ama, ¿quieres aceptar a Cristo? Y me dijo que sí. Entonces regresa contento, Pastora Milena, acepté una persona, gané para Cristo. No sé si alguna vez has ganado un alma para Cristo, pero no hay mayor gozo que tú puedas haber sido el canal, la alegría y el gozo que existe en uno, decir, gracias Señor, porque fuiste tú, porque mis palabras no fueron en ese momento, porque fue el Espíritu Santo que operó a través mío para poder redarguir a esa persona y decirle que se arrepienta de ese mal camino. Nosotros no juzgamos a nadie, pero le decimos, Dios te está llamando. Pertenecemos al reino de los cielos. Pedro en el aposento alto sale y predica y empieza a decir arrepentíos. Más de 3,000 se bautizaron. La primera prédica es el arrepentimiento. La gente en la iglesia quiere escuchar paz y amor. Eso es consecuencia por ser parte del reino. Pero Dios está llamando a la iglesia. Yo te invito a que tú cierres tus ojos en esta ya tarde y que veas, examines tu vida, cómo estás tú caminando. ¿Cómo estás? Dios te está llamando hace tiempo. Dios solo te quiere a ti. Dice la Biblia que Él es un Dios grande, fuerte y celoso. Y Dios quiere liberarte, sanarte, restaurarte. Quiere que seas parte del reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes la arrebatan. Dios está llamando y es cuestión de que tú tomes una decisión. Si estás haciendo algo incorrecto en tu vida, es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de tomar una decisión. Si hay alguna persona ahí, mientras todavía vamos a demorarnos un poco aquí, vamos a ministrar, poder orar y poder adorar, porque yo sé que hay un poder de Dios en esta casa. Porque yo reconozco que Jesucristo está acá, que el Espíritu Santo está acá, que Dios te llamó a ti hoy con un propósito. Si hay alguna persona que sabe que no están dando bien y deja la vergüenza, porque todos nosotros tenemos cosas, pero necesita una oración, yo le invito a que pase aquí adelante para poder orar por ti. Que se paren aquí adelante. Si hay personas, deja la vergüenza en esa silla. No te